Mira, yo no me estoy seguro. Buenas, bienvenidos a este su primer podcast de su programa favorito, La Nueva Cepa. Como siempre les menciono, para que nunca se los olvide, recuerden, somos la mejor emisora estudiantil de Puerto Rico, Ápice. Vamos, hoy tenemos unos nuevos integrantes, por aquí Carlet La Presi. Bueno, por aquí Picheri, la Negri. Por aquí Sebastián y Seba. Por aquí tu historiadora favorita, Valeria Catalá. Y por aquí, controlando los paneles, Roberto Miranda, el Tito. No se dejen engañar, ustedes saben que somos el número 1 de sus tardes. Importante, recuerde que nos puede encontrar por SoundCloud como Ápice y en YouTube como Departamento de Comunicación Estudiantil Ápice. Bueno, pues vamos a lo que vinimos. Vamos a darle que ese tema me gusta, a mí me gusta. Ustedes saben que esto es lo mío. Vamos a darle entonces, vamos a estar hablando un poco sobre nuestro pasado. Es importante que aprendamos de nuestra historia y vamos a hablar sobre la novela La Llamarada. Y vamos a mezclar un poquito el tema con la Gran Depresión del 30 en Puerto Rico. Pues La Llamarada es una novela de Enrique Laguerre. Su trama está centrada en los conflictos alrededor del cultivo de la caña y la explotación de los campesinos. Como todos saben lo que leímos, pues como dice ahí, se trata del maltrato a los peones y cómo su salario se afectaba por los jefes de las cañas, o sea, de la hacienda, Por el abuso que había en ese tiempo, y también afectaba por, como mencionó Tito, el dinero también, porque ellos pues no tenían la educación necesaria para pues saber cuánto debían, y pues así era más fácil, como quien dice, cogerlos de bobo. Esta novela básicamente se basa en las injusticias que sufría el peón en esos tiempos y cómo vivían los puertorriqueños. Justamente en la pasada clase de historia, la semana pasada creo que fue, estamos hablando de cómo vivían los campesinos en ese tiempo y cómo era que lo que sufrían y todo lo que pasaba. Y justamente hablamos con nuestro profesor de historia, Denis Soto, que hablamos que el peón y los campesinos vivían de una manera como bien deplorable, era como que lo peor. Entonces yo les pregunto a ustedes, que ustedes como que si se ubicarían en ese tiempo, pudieran sobrevivir a todo lo que pasaron esos peones y esos puertorriqueños en ese tiempo. ¿Qué ustedes opinan de eso? Bueno, yo lo que sé es que La Llamarada es un reflejo, eso es lo que yo sé. Es un reflejo de las privaciones, frustraciones y contradicciones de los puertorriqueños. Y la historia de la lucha obrera en los cañaverales de la isla en la década de 1930. Eso ya fue hace palo, obviamente, pues estamos ya, tú sabes, por acá por el 2000. La obra es considerada hoy de las mejores novelas puertorriqueñas del siglo XX y se conoce como La Llamarada, vuelvo y repito. También esta fue publicada en el 1935, justamente 5 años después de la Gran Depresión del 30 en Puerto Rico. La Gran Depresión, como sabemos, es la crisis, de la mayor crisis económica y financiera que ha experimentado los Estados Unidos, y pues los efectos de la Gran Depresión en Puerto Rico pues fueron devastadores y dejaron a la isla a merced de la crisis financiera. Pues obviamente la crisis fue en Estados Unidos, fue la caída de la bolsa de valores, pero eso afectó en Puerto Rico y en otros países. También uno de los efectos que tuvo fue la tasa de desempleo, que aumentó y alcanzó un 65%. También la agricultura disminuyó y subieron los precios. También los salarios se vieron muy afectados y las familias comenzaron a pasar hambre y mucha necesidad. Y esa crisis afectó a Puerto Rico y también empeoró con el paso del huracán San Ciprián en Puerto Rico, que fue en 1932, y pues aumentó el hambre y toda esa desesperación en Puerto Rico, y también comenzó mucha gente a irse a buscar una mejor oportunidad, y eso pasa también en la novela, en La Llamarada, que uno de sus personajes principales, Juan, dejó a su familia y a su amada por buscar un mejor como porvenir, se fue a estudiar y a trabajar,
Y pues eso también podemos comparar lo que pasa en la actualidad, porque hay muchos padres de familia, bueno, pues la familia entera se va a buscar un mejor porvenir para ellos y deja también a su otra familia atrás. ¿Qué ustedes opinan? ¿Usted cree que eso pasa en Puerto Rico en la actualidad? Sí, eso pasa mucho aquí en Puerto Rico, que el padre o la madre pues se van para los Estados Unidos para poder mantener bien a su familia. Sí, eso se ve reflejado en la llamarada cuando él va también a estudiar al colegio y después se va a trabajar en la central, que es más o menos allá en la producción de la caña. Y pues se decepciona en cierta parte de lo que él ve en la central, porque ve como el peón es abusado y no se respeta, no se hacen valer sus derechos, y pues obviamente él tenía otra visión en base a eso. Eso puede pasar todavía, tal vez nos vamos en miras a los Estados Unidos o a donde nos vayamos, con miras a unas grandes expectativas, pero cuando llegamos tal vez pues sea todo lo contrario. ¿Qué tú opinas, Valeria? Pues nada, yo pienso que esto también se puede comparar en la actualidad con el paso del huracán María, que gracias a eso el desempleo aumentó un montón por causa del huracán y también se desconoce la cifra exacta de los muertos. Durante eso tuvimos escasez de comida, de agua, la agricultura, especialmente el café, se vio bien afectado. Y ya cumplimos un año desde el huracán y aún Puerto Rico todavía no está completamente recuperado después de eso. Pues la generación del 30 reaccionó a los problemas de amenaza de los Estados Unidos a la crisis social y económica de Puerto Rico. Fue un proceso económico que estableció un debate aún existente sobre Puerto Rico y los Estados Unidos. Debido a este proceso se desataron huelgas y manifestaciones que desataron caos, siendo fuertes y agresivas. Hablamos de huelgas y en la llamarada, si se recuerdan, hubo una huelga de los campesinos cuando intentaron rebelarse contra sus mayores, las personas, que podemos relacionar un poco sobre la Gran Depresión junto con la llamarada, que es una historia puertorriqueña y está entre las mejores. Y pues esperamos que les haya gustado este podcast de la nueva cepa y nada, venimos con más.